¿Qué tal? En este video vamos a tratar sobre límites indeterminados, resolución por factorización y por el conjugado. Entonces vamos a empezar primero con la factorización. Aquí tenemos un límite que dice límite de x al cuadrado menos 25 entre x más 5 cuando x tiende a menos 5. Siempre que resolvamos un límite independientemente del tipo que sea, lo primero es sustituir el valor al cual tiende x y verificar si llegamos a un resultado, es decir, a un número. Entonces lo sustituimos, entonces nos quedaría como x al cuadrado sería menos 5 al cuadrado menos 25 y en la parte del denominador sería menos 5 más 5. Menos 5 al cuadrado pues es 25 positivo, 25 menos 25 es 0, y aquí en el denominador menos 5 más 5 es 0, entonces nos da infinito, es decir, es un límite indeterminado. Con esto comprobamos que es un límite indeterminado con esa división de 0 entre 0. Entonces ya que comprobamos que es indeterminado, entonces ahora sí aplicamos, vemos qué método aplicar. Aquí les recomiendo que no porque se vea a lo mejor así el límite, y luego ya con algo de experiencia podríamos decir, lo factorizo. No, siempre el primer paso es comprobar que sea indeterminado, porque si yo aquí le cambio en lugar de 5, de menos 5 que sea 5, este límite podría volverse determinado, o si lo cambio por otro valor. Entonces debemos de checar siempre primero hacer este procedimiento, checar si es determinado o indeterminado. Entonces ya nosotros checamos que es indeterminado, entonces vamos a ver qué método vamos a utilizar. Siempre que no haya una raíz, lo más probable es que sea una factorización, y siempre que veamos una raíz en algún término de la función que esté aquí dentro del límite, si vemos una raíz, lo más probable es que lo que se tenga que ocupar es el conjugado. Entonces ese es el primer tip. Si yo veo una raíz, me voy por el conjugado. Si yo no veo ninguna raíz, me voy por lo que es la factorización. Entonces, factorización, ¿qué significa? Que la función que tenga el mayor grado, en este caso es la que está arriba en el numerador de la fracción o de la función racional. Como es el de grado mayor, quiere decir que es el que yo voy a factorizar. Entonces en este tipo de ejercicios ya tenemos algo un poco más fácil las cosas. ¿Por qué? Porque como aquí tengo ya x más 5, entonces este x más 5 va a ir acá. Ese no hay problema, pero también va a ir acá. La finalidad de factorizar es eliminar. Entonces cuando yo hago esto, yo voy a poder eliminar este x más 5 que está arriba con el x más 5 que está abajo. Entonces ahora lo que sigue, como el símbolo que está aquí es un menos y solo es un binomio, no es un trinomio, entonces quiere decir que son signos opuestos. Entonces primero aquí va la x para que x por x sea positivo, x al cuadrado. Y luego como tenemos un menos 25, entonces quiere decir que yo tengo que poner aquí un menos, o sea, para que más por menos me dé un menos. Ahora, 5, ¿por qué lo tengo que multiplicar para que me dé 25? Lo puedo decir así, o 25 entre 5, ¿cuánto es? Entonces aquí sería 5. Entonces factorizado quedaría de esa manera. Si yo lo compruebo sería x por x, x al cuadrado. X por menos 5 me va a dar menos 5, 5 por x me va a dar más 5. Vamos a escribirlo. Aquí también hay que tener cuidado con lo que son los signos, porque a veces decimos, es obvio que va a ir este signo, pero no es del todo cierto, o no en todos los casos es cierto. Entonces debemos de checar siempre esa situación, la cuestión de los signos. No irnos con que ahí va positivo o cosas así. Siempre hay que hacer la multiplicación de los signos. Entonces estos dos términos se vuelven 0 o se eliminan y solo nos queda x menos 25. ¿Por qué se eliminan? Porque es menos 5x más 5x, pues es 0. Es decir, es como si tuviéramos menos 8 más 8, pues 0, ¿no?
lo mismo menos lo mismo siempre nos va a dar 0. Entonces ya lo comprobamos. Entonces queda de la siguiente manera. Entonces ya ahora sí podemos hacer la eliminación de este con este. Y solo nos quedaría x menos 5. Entonces hago solo nos queda esta parte. Ahora sí calculo el límite sustituyendo el menos 5. Entonces nos va a quedar menos 5 como lo tenemos aquí. Y el resultado es menos 10. Entonces este límite que en un principio era indeterminado ya se volvió determinado, ya nos dio un valor que es menos 10. Ahora, en este ejercicio solo tuvimos que factorizar una parte. Va a haber ejercicios como el siguiente donde tenemos que factorizar. Entonces aquí también no vemos ninguna raíz, entonces el método que vamos a utilizar es factorización. Sin embargo, vamos a comprobar primero que sea indeterminado, para no estar haciendo trabajo de embalde o trabajo de más, ¿no? Porque a veces a lo mejor nos da un valor, no nos da una indeterminación, entonces estaríamos haciendo trabajo de más. Entonces vamos a comprobarlo, vamos a sustituir el valor del límite al cual tiende x, que es 2. Entonces lo sustituimos, sería 2 al cuadrado menos 5 por 2 más 6 en la parte de abajo. 2 al cuadrado menos 3, en lugar de la x pongo el 2, entonces sería 3 por 2 más 2. Entonces 2 al cuadrado, 4 menos 5 por 10, que serían 10. Entonces 4 menos 10, menos 6, más 6, 0. 2 al cuadrado son 4, aquí esta multiplicación es 6, entonces 4 menos 6, menos 2 más 2, 0. 0 entre 0 nos da una indeterminación, entonces quiere decir que este límite es indeterminado. Entonces, por lo tanto, ahora sí, elegir el método que vamos a usar. Como dije ya en un principio, como no hay ninguna raíz, entonces lo más probable es que o el método que vamos a utilizar sea factorización. Entonces, factorizo aquí, a diferencia del ejercicio anterior, yo voy a tener que factorizar tanto la función de arriba como la función de abajo. ¿Por qué? Porque así vemos tienen el mismo grado. Entonces, yo voy a tener que factorizar las dos partes. Entonces, ahora, siempre van a ser dos binomios al factorizar. Aquí van a ser binomios. Entonces, cuando yo factorice, entonces voy a tener aquí un término, acá otro término, acá también un término y otro término. Entonces, multiplicación de dos binomios. Entonces, para que yo calcule la x, como tenemos una x al cuadrado, entonces aquí tendría que ir una x para que yo cuando multiplique x por x me dé x al cuadrado. Si aquí tuviera x a la cuarta, entonces aquí tendría que poner x al cuadrado por x al cuadrado para que me dé x a la cuarta. Ahora, este signo de aquí, el del final, el del término independiente, me va a decir cómo se van a comportar los signos que van a estar aquí en medio. Como es un más, para que yo pueda obtener un más, necesito multiplicar menos por menos. O más por más. Entonces, esas son mis dos opciones. ¿Cómo sé cuál de las dos? Pues yo voy a fijarme ahora en este signo y como es menos, entonces quiere decir que la opción es la de arriba. Entonces aquí va menos, menos. ¿Sale? Entonces este signo nos dice si son iguales o diferentes. En este caso son iguales. Ahora, y este signo nos dice cuál de las dos opciones que yo tengo es la que voy a elegir. Sale. Entonces, ahora lo que voy a hacer es ver qué números va aquí como segundo término, como término independiente aquí dentro del binomio. Entonces, como los dos son negativos, van a ser dos números que multiplicados me den 6 y que restados, es decir, se reste uno del otro, me dé 5. Entonces, yo podría poner un 3 y un 2. ¿Por qué? Porque 3 por 2 me va a dar un 6. Ya dijimos que el signo pues ya es menos por menos más. Ahora,
Si yo hago la multiplicación, x por x me va a dar x al cuadrado. Ahora, x por menos 2 me va a dar menos 2x. Menos 3 por x me va a dar un valor de menos 3x. Y menos 3 por menos 2 me va a dar un valor de más 6. Entonces, x al cuadrado no tiene con quién unirse. Estos dos son términos semejantes. Entonces, menos 2x menos 3x me daría menos 5x y más 6. Entonces, ya vimos que sí funciona la factorización que hicimos aquí. Entonces, como ya vimos que sí funciona, ahora ya terminamos en esa parte. Ahora nos vamos a ir con la parte de abajo. Entonces, aquí también tiene que ser una multiplicación de binomios. Entonces, para que me salga una x al cuadrado, yo tendría que multiplicar x por x. Entonces pongo una x en cada binomio. Ahora, como este signo es más, quiere decir que tenemos dos opciones de signo, que sea menos menos o que sea más más. Entonces, con la finalidad que en el resultado nos salga ese más que está en el 2. Entonces, tenemos dos opciones. ¿En qué nos tenemos que fijar para saber cuál de las dos? Pues entonces ahora me fijo en el signo que está aquí del término independiente, el que tiene la x solita, sin ningún exponente o con exponente 1, como lo queramos ver. Entonces, como este es menos, entonces quiere decir que la opción que yo voy a elegir, o que yo tengo que elegir, es esta que está aquí. Entonces, yo ahí le voy a poner, entonces, menos, menos. Entonces, ahora, ¿qué números multiplicados nos van a dar 2 y restado uno del otro nos da 3? Entonces, esto sería un 1 y un 2. ¿Por qué? Si nosotros lo comprobamos, x por x al cuadrado, x por menos 2, menos 2x, menos 1 por x, menos x, y menos 1 por menos 2 nos va a dar más 2. Entonces, x al cuadrado, estos dos son términos semejantes, menos 2 menos 1 nos va a dar menos 3. Y aquí un más 2. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, cuando nosotros multiplicamos esto, nos da lo de acá, de este lado. Entonces, quiere decir que nuestra factorización es correcta. Entonces, otra vez, volvemos a lo mismo. Hay que siempre que nosotros comprobamos, la finalidad es ver si estamos bien o nos equivocamos. Entonces, tenemos que hacer la multiplicación de variables, multiplicación de signos y multiplicación de números de forma correcta. No hay que dar por hecho de que nada más hacer la comprobación, nada más por hacerla. La comprobación se hace para verificar que no nos hayamos equivocado. Entonces, hay que hacer la verificación de forma correcta. Entonces, dado eso, entonces tenemos una x menos 2 por x menos 3, x menos 2 y aquí x menos 1. Si ustedes se dan cuenta, al final de cuentas cambió el orden. Aquí arriba yo puse primero x menos 3 y acá de este lado fue en un segundo, como segundo factor. Pero aquí hay que aplicar esa ley que dice que en el orden de los factores no altera el producto. Es decir, yo puedo poner x menos 3 primero o x menos 2. No importa el orden. Entonces, cualquiera de las dos formas es correcta. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Pues el objetivo de utilizar una factorización o un conjugado para volver un límite indeterminado a un límite determinado, pues es eliminar. Entonces aquí vemos que podemos eliminar el x menos 2 con este x menos 2 de abajo, en la parte de abajo. Entonces ya eliminamos, está cumpliendo el objetivo de la factorización. Entonces, ya eliminado eso, nos queda x menos 3, entre x menos 1.
Ahora si sustituimos el 2, en lugar de la x va un 2, entonces va a ser 2 menos 3 y acá abajo va a ser 2 menos 1. 2 menos 3 nos va a dar un valor de menos 1. 2 menos 1 nos va a dar un valor de 1, entonces menos 1 entre 1 nos da menos 1. Entonces ahora sí ya tenemos un resultado en donde el límite pues nos da un número real. Entonces espero que no haya duda hasta el momento. Ahora vamos con otros ejemplos de factorización. Entonces cuando nosotros tenemos un trinomio, vamos a factorizar en un binomio. Entonces como tenemos y al cuadrado, automáticamente aquí va a ir y. Entonces siempre el cuadrado es el que va aquí al principio. Entonces ahora tenemos dos signos menos, quiere decir que de un lado va un más y de un lado va un menos. Entonces aquí ya no importa mucho cuál pongamos primero, cuál pongamos después, porque puede ser de esta manera. Entonces aquí yo pudiera elegir cualquiera de las dos opciones. A diferencia de lo que teníamos acá, aquí puedo yo elegir cualquiera de las dos. Entonces vamos a elegir la primera y ahorita vamos a ver por qué. Bueno, es por el producto, o sea, no importa cuál ponga primero. Entonces ahora me refiero ahí a lo que es que el orden de los factores no altera el producto. Entonces yo puedo poner un más o un menos, un más primero o primero el menos, no importa. Lo que sí importa es el número que va a ir aquí, porque si yo los pongo al revés, ahí sí me puede dar un resultado incorrecto. Entonces ahora, ¿qué número multiplicados me van a dar 5 y sumados o restados me va a dar un valor de 4? Entonces multiplicaciones para que me dé 5, pues la única que hay es 5 y 1, o sea 5 por 1. Entonces nuestros factores tendrían que ser el 5 y el 1. Entonces ¿cuál va primero? Ahí es 1, no es menos 1. Ya esos son los números que van a ir. Pero ¿cuál va a ir primero y cuál va a ir segundo? Pues ahora sí nos vamos a fijar aquí en el menos, dice que es un menos 4. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el número mayor debe de ser negativo. Entonces, como el 5 es mayor, yo lo tengo que poner del lado del negativo y el que es menor del lado del positivo. ¿Por qué? Porque si yo los pongo al revés, entonces aquí me va a dar más 4 y ahorita lo vamos a ver. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de cuidar. Ahora, en este ejercicio no fueron los signos, no fue elegir el signo, fue elegir en qué parte va el número. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer la comprobación. Y por y es y positiva porque los dos son positivos. Y por menos 5 me va a dar menos 5y. 1 por y me va a dar más y o más 1y. Y 1 por menos 5 me va a dar menos 5. Entonces, y cuadrada no tiene con quién unirse. Entonces, menos 5y más 1y, entonces me va a dar menos 4. Es decir, menos 5 más 1, menos 4. Y nos da el resultado que vemos acá arriba. Entonces quiere decir que nuestra factorización fue correcta. Entonces, otra vez les vuelvo a recalcar, cuando sean signos diferentes, en lo que tenemos que tener cuidado es cómo ponemos los dos números en el resultado. Entonces nos da esa factorización, puede ser x menos 5 por y más 1. Si ustedes se dan cuenta, igual están intercambiados. Primero tengo al menos 5 y después al menos 1. Esto es correcto. Lo incorrecto sería ponerle aquí más 5 y acá menos 1. Eso sería lo incorrecto, de acuerdo a lo que dijimos acá arriba en la parte de cuando obtuvimos el 5 y el 1. Vamos a hacer otro ejercicio. Ahora vamos a hacer t cuadrada menos 7t más 10.
es factorización. Entonces, para que tengamos un t cuadrado, vamos a tener que escribir aquí una t y acá una t. Entonces, para que t por t nos dé t al cuadrado. Entonces, ahora lo que sigue es, este signo de acá es un más. Entonces, quiere decir que puede ser un menos menos o puede ser un más más. Entonces, ahora sí el signo de acá nos va a decir qué pareja de signo es. Y en este caso es la primera pareja del menos menos. Entonces quiere decir que acá va un menos y un menos. Ahora, ¿qué número multiplicado, qué par de números multiplicados me da 10 y restados me da un 7? Entonces, como aquí son dos signos iguales, no importa en este ejercicio, a diferencia del de arriba, donde pongan los números. Entonces yo aquí podría poner ese par de números es el 2 y el 5. Entonces, porque 2 por 5 son 10 y menos 2 menos 5 me da un menos 7. Entonces, aquí ya vimos dos formas, dependiendo de los signos, es en lo cual nosotros debemos de poner atención. En el ejercicio de arriba tendríamos que poner atención en cómo poner los números, y en el ejercicio de abajo nada más es ver si es menos menos o más más. Son dos cuestiones diferentes que se tiene que ver dependiendo del ejercicio que tengamos. Entonces espero que con estos dos ejemplos más haya quedado un poco más claro la factorización.